Llevo sin utilizar varios pares de zapatillas hace tiempo y es que desde que probé las zapatillas minimalistas que os he contado en otras ocasiones, las Aguaro, que son básicamente las que utilizo yo para entrenar, para moverme un poco, bueno, pues es cierto que las zapatillas más tradicionales que podemos tener todos, como unas Vans, unas Converse, unas zapatillas, yo que sé, tipo Nike, para salir a correr, para hacer running, para el día a día, son zapatillas que pasan a un segundo plano por que estas primeras son mucho más cómodas. Y si priorizamos la comodidad por encima de quizás la estética, hay personas que es cierto que pueden pensar que estas zapatillas minimalistas no son nada bonitas, son un poco feas, que se ven los dedos, que tienen las formas ahí del pie. Bueno, es cierto que quizás a nivel estético todavía no estamos tan acostumbrados a este tipo de zapatillas, pero cada vez se van viendo más, sobre todo en los gimnasios, y además cada vez se van viendo más en el día a día, en la calle, en personas que realizan otras actividades y dicen, mira, pues yo prefiero utilizar esto que no una zapatilla que sí, es muy bonita, puede parecer muy chula y todo lo que quieras, pero me resulta más incómoda. Cuando me la quito, estoy más a gusto. Entonces, bueno, es cierto que las zapatillas minimalistas tienen que cumplir ciertos criterios y aunque tenemos las Vibram, que normalmente suelen ser las más comunes, las más bonitas, las más caras, las que todo el mundo desea, tenemos también este tipo de alternativas que están también bien y cumplen perfectamente su función. Ahí es donde quiero llegar yo hoy. O sea, ¿cuál es la función que tiene que hacer una zapatilla minimalista? Porque tenemos mucho calzado simple, mucho calzado mínimo. O sea, no hace falta gran cosa para encontrar una zapatilla minimalista que podamos utilizar para entrenar o para caminar. Pero sí que es cierto que cuando nos vamos a comprar unas zapatillas, las que nos salen en primeras posiciones o las que todo el mundo recomienda, pues son este tipo de zapatillas tipo Vibram, que yo también las suelo recomendar porque, a ver, si tenemos un presupuesto que ronda los 80, 90, 100, ciento y poco euros, pues con estas zapatillas tenemos para bastante tiempo. Pero como digo, cumplen perfectamente la misma función que lo cumple o una Saguaro u otras zapatillas de este tipo. ¿Cuáles son esas funciones? Pues para mí, la principal, que tenga poca o nula amortiguación. O sea, no la necesitamos para caminar. Es cierto que las zapatillas, como decía, más tradicionales, unas Nike, unas Adidas, pues van a tener cierta capa de amortiguación y esto sobre todo para gente que practica running, pues les gusta esa amortiguación sobre todo porque quizás mejora en cierto modo el rendimiento. No es tan lesivo con las articulaciones e incluso si tenemos ciertas molestias en estas, pues puede ser más recomendable. Pero cuando no es nuestra actividad principal el salir a correr, que por cierto hay personas que también salen a correr con calzado de este tipo y lo hacen bien, incluso descalzos, a ver, eso quizás es irnos hacia el extremo, pero bueno, hay de todo y se puede probar y se pueden ver diferentes posibilidades. Si os gusta salir a correr con este tipo de zapatillas porque sentís más el terreno, porque sentís las rugosidades, las piedras, las ramas, las rocas, todo lo que sea, pues se puede hacer también. Pero es cierto que si no estamos acostumbrados vamos a pasarlo bastante mal, sobre todo porque podemos tener problemas a nivel plantar. Pero ese no es el tema es que este tipo de zapatillas, sobre todo para lo que las utilizo yo, para lo que las utiliza la mayor parte de gente, que es quizás entrenar en el gimnasio, salir a caminar un poco, pues están bastante bien. No tienen apenas amortiguación, no tienen nada, simplemente es una suela muy finita y con eso es más que suficiente. Así que por esta parte lo cumplen ambas zapatillas, o sea, tanto las Aguaro como las Vibram. Esto no es simplemente una comparación de las dos, simplemente son cosas que yo considero importantes que tiene que cumplir un calzado de este tipo. Otra cosa que también tiene que cumplir sería el tema de permitir la propiocepción, o sea, coordinar los movimientos entre el cerebro, el sistema nervioso y los huesos, el esqueleto. Esto es importante sobre todo no solamente para, como decía, si salimos a correr, para sentir las rocas, las ramas, la rugosidad del terreno, esto es importante y de hecho cuando por ejemplo nos quitamos el calzado, llevamos un calzado oprimido, apretándonos el pie, que quedamos muy a gusto, muy cómodos y caminamos por una superficie como puede ser o bien un camino, o bien el suelo simplemente, o bien la hierba, el césped, la playa, nos damos cuenta de que tenemos mucha sensibilidad en esa zona que estamos desaprovechando por completo. O sea, es una sensibilidad que como llevamos continuamente durante todos los días un calzado muy opresivo, pues realmente el pie no respira, no está en contacto con nada de esto. Entonces, bueno, de vez en cuando sí que es cierto que yo recomiendo, además de utilizar este tipo de calzado, pues quitarse todo el calzado, quitarse también los calcetines y caminar por diferentes superficies porque, además de que da mucho gusto, estimulamos un poco también la planta del pie, todo el pie y demás. Otra cosa que también tienen que cumplir este tipo de zapatillas es el tipo de drop. Es un drop bajo. El talón, en este caso, está a la misma altura que la punta
y esto nos va a permitir movernos con una postura más natural. Os habréis fijado que, por ejemplo, las personas que llevan zapatillas continuamente con mucho drop, con mucho tacón, o por ejemplo las chicas que llevan mucho tacón, pues cuando van a entrenar sienten como quizás tienen ciertas zonas, ciertos músculos, ciertos tendones un poco más acortados y les cuesta hacer una sentadilla profunda, les cuesta mantener ciertas posturas, la movilidad es más reducida. Entonces, a nivel de entrenamiento se nota mucho, sobre todo, un tip aquí que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, ya que estoy lo cuento. Cuando vayáis a hacer sentadillas, cuando vayáis a entrenar pierna, pasaros la pelota de goma dura por la planta del pie, daros un pequeño masaje y de esa manera vais a ganar un poco más de movilidad. Es cierto que esto hay que tenerlo trabajado, no sirve simplemente con pasárselo 30 segundos y ya hemos solucionado todos los males, pero bueno, es una pequeña ayuda. Yo, por ejemplo, siempre la utilizo y me ayuda en mis sesiones de pierna. Así que bueno, queda ahí este pequeño tip. Pero lo dicho, las zapatillas tienen que cumplir con ese drop bajo. En este caso, todas las que podemos encontrar, o la mayoría de las que vemos, por ejemplo, en Amazon. Os voy a dejar un listado de las que más recomiendo aquí abajo. Bueno, pues todas cumplen con eso, con ese drop bajo. Y otras cosas también importantes sería el tema de la suela. La suela, que tiene que ser fina para que las terminaciones nerviosas de los pies puedan transmitirse al cerebro, para saber lo que estamos pisando, para saber si estamos pisando una roca, si estamos pisando una punta y nos la estamos clavando, para saber si estamos pisando hierba, arena, lo que sea. Así el cuerpo puede reaccionar y podemos evitar caídas, evitar lesiones y demás. Sobre todo para el tema de, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza, cuando estamos haciendo una sentadilla, es mucho más interesante sentir lo que estamos teniendo bajo los pies, que normalmente suele ser una superficie lisa, plana y estable, pero bueno, es más importante que el pie detecte que está en esa superficie que no tener una buena suela con la cual no sintamos apenas nada. Que depende también del caso, porque en momentos puntuales podemos utilizar las zapatillas de altero, que yo también las utilizo, porque queremos dar un énfasis diferente en el músculo y demás. Pero bueno, esto es diferente. Podemos utilizar ambas zapatillas, pero normalmente yo lo que recomiendo es las zapatillas minimalistas. Y, por último, otra cosa que también tienen que cumplir, que pesen muy poco, que sean muy livianas, que realmente las cojas, las puedas guardar incluso en el bolsillo así arrugadas porque se pueden doblar fácilmente. Y son zapatillas que parecen más un calcetín de goma que otra cosa. Un calcetín de goma, un calcetín de tela dura, pero nada más que eso. Como digo, tenemos diferentes alternativas en el mercado. Yo suelo utilizar las Aguaro. De hecho, hace poco os enseñaba por Instagram las que me he comprado recientemente porque me gustan mucho. Me han salido bien, entreno bien con ellas. Entonces, bueno, es cierto que yo, por ejemplo, para entrenar utilizo las Aguaro. A veces me pongo descalzo. De vez en cuando hago alguna sentadilla con las zapatillas de altero, entonces voy variando un poco. Y para caminar en mi día a día también suelo utilizar zapatillas minimalistas o calzado que no sea muy opresivo. El típico calzado que nos aprieta las puntas de los pies, que nos cuesta estirar y movilizar todo el pie, todos los dedos. En definitiva, calzado rígido, calzado estrecho, que oprime todo el pie y con el cual no estamos nada cómodos. Lo típico de que llegamos a casa, nos quitamos el calzado y decimos, ¡oh, qué gustito! Pues básicamente eso. Entonces, nada, simplemente quería comentaros estos pequeños tips cuando vayáis a elegir calzado minimalista, calzado que yo normalmente recomiendo. Así que vuelvo a repetir que dejo en las notas de este episodio las 3 o 4 zapatillas que más suelo recomendar. Ya sabéis que si me seguís por Instagram también las voy poniendo por ahí, sobre todo ofertas que van sacando, porque a veces ponen ofertas. El otro día colgaba una en la cual pues tenéis las Vibram por 15 euros menos. Bueno, pues 15 euros menos está bien. Son 15 euros, no son 1 euro 2. Entonces, ese tipo de cosas, pues si me seguís por Instagram también lo voy comentando, o si no en la newsletter. Nada más por el episodio de hoy. Nos escuchamos ya la semana que viene y espero que, como siempre, os haya resultado interesante. Chao.